Muy bueno. Muy bien, chicas, pues continuamos. Bueno, como les decía, estas son algunas rutinas para tener un mayor alcance en la creatividad, desde lo mínimo hasta lo máximo. Quedamos que al último tenemos que ser reproductivos y creativos. Les vuelvo a repetir este punto final. Cuando ya ubicamos qué vamos a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual o una red semántica o X actividad que les dejen un ensayo, una conclusión o algo, y automáticamente ya es, mira, voy a comenzar de esta manera, ya voy a empezar a armar todo, pero le voy a poner mi toque creativo, ¿de acuerdo? Le voy a poner, por ejemplo, en las referencias bibliográficas, yo lo pongo, cuando hago así trabajos, le pongo referencias bibliográficas el título con un color, y ya pongo referencias de libros con un color, y ya después con negro, luego páginas web con otro color, luego con negro, o sea, que se vea diferente al final. Esa es parte de tu propia creatividad, pero también va a depender si en clase te permiten tener esas posibilidades, porque a veces yo les digo, no, no podemos usar más que este tipo de letra. ¿Por qué? Porque quiero que tengan la formalidad. Pero cuando dice letra libre, ustedes pueden agarrar la letra que ustedes gusten, que se vea bien el trabajo, ¿verdad? Para que tengan una creatividad que no se les vaya perdiendo. También el pensamiento puede ser una fuente de productividad, originalidad, que vimos eso también en creatividad, inventiva, heurística, de transformación y al último la creatividad. Entonces tenemos que tener estos pasos: productivo, original, inventivo, heurístico, transformacional y al final la creatividad, chicas. Nuestro sistema de pensamiento funciona con base en 4 subsistemas, que esto también es muy importante, se los voy a poner aquí en negrita, ¿de acuerdo? Con subrayado, para que lo tengan en cuenta. La atención. ¿Qué tanto te llama la atención crear esas cuestiones? Lo vemos en creatividad. ¿Qué tanto te gustaría hacer esa actividad? ¿De acuerdo? La percepción. ¿Cómo me imagino yo que va a ser mi modelo escarabajo? Si me dejan esa tarea. ¿Qué color les voy a poner yo? ¿Sí? La memoria, inmediatamente. El modelo escarabajo es un escarabajo, o el mapa conceptual es este. También tenemos otro tipo de estrategias didácticas, ya sea una infografía, un póster, un cartel, etcétera, ya más de computación. ¿Cuál de todas es esa? Porque a veces decimos, la maestra nos dejó una conclusión, que a veces yo les pongo a hacer una conclusión y me terminan haciendo un ensayo. Y les digo, está mal, porque es una conclusión no lleva lo que lleva un ensayo. O viceversa, les pido un ensayo y me hacen un resumen y les digo, es que está mal. ¿Por qué? Porque la memoria lo que te hace es recordarte, como dice aquí, la reestructuración, la estructura física de esa actividad. Es como si llegáramos y quisiéramos lavarnos las manos y te paras, en lugar de lavarte las manos, pues nada más te quedas viendo, te sacudes y ya. ¿Verdad que no está correcto? Porque la mente te hace recordar esos pequeños pasos. Te va a decir, a ver, tienes que llegar, agarrar tantita agua, agarrar jabón, hacer espuma entre los dedos, te lavas las manos, y te enjuagas, te secas bien las manos, y ese es el proceso de lavado de manos.
No llegar y sacudirnos así aplaudiendo y ya te lavaste, obviamente no. Esas son pequeñas diferenciaciones que decimos, maestra, pues es que sí, suele suceder, chicas, chicos. ¿Por qué? Porque si no te llaman la atención o no le tomas atención a las cosas que vas a crear, a una actividad que vas a crear, llegan estas confusiones mentales, que son, ahora sí, vamos a decirlo así, frecuentes a veces. Tenemos que diferenciar cada una de las características, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. Aquí otro punto muy importante a destacar. ¿Qué pasa aquí con estos puntos, chicas? Muchas veces la familia y la escuela se dedican a ocultar o incultar a los niños de tal forma que los meten dentro de los moldes, o sea, de sus propias ideologías, estereotipos, rituales, costumbres. Que esto ocasiona que se inhibe el pensamiento y llegan hasta matar la creatividad. Lo que yo les decía, a veces es importante, y como les dije en un principio, se le ha dicho a muchas personas que deberían de dar clases para los padres de familia, para los que son padres primerizos o el que gusta estar, y darles a conocer esta temática. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, es que mi hijo agarra el cuaderno del mayor y lo rayonea y colorea y hace, y yo lo regaño, lo castigo. ¿Y el niño qué hace después? Ya no va a querer hacer nada, porque pierde ese pensamiento y esa creatividad. Ahora, como padres de familia, si yo veo que a mi hijo le gusta colorear, pues le compro un libro de colorear o unos 2, 3 libros de colorear de caricaturas que le gusten, sus crayolas, sus colores, lo que quieran, y que rayen sus cosas y enseñarlo a respetar lo que es un cuaderno ajeno a lo que tú puedes utilizar y dejar que coloreen como quieran, que se salió de la línea, pues que se salga. Que ya te rayó por ahí el piso, pues ahorita lo limpiamos. Pero lo importante aquí es, tanto en casa como en escuela, permitir que estos niños creen sus propios productos, sus propias habilidades. Por eso decía Einstein, es que a mí no me dejaban y decían que yo tenía déficit de atención, pero que también tenía hiperactividad, o sea, no se les sabía ni cuál de los dos. Otros también, grandes físicos y químicos, que decían, es que no, porque te sales de lo ritual, te sales del estereotipo, no tienen las mismas ideologías. Tesla también, por ejemplo, ¿qué decía Tesla? Voy a hacer un auto totalmente eléctrico, que no utilice gasolina. La ideología de él fue eso, y lo llevó a cabo, que ya existen los eléctricos, ¿verdad? Entonces, muy importante, tanto en casa como escuela, poder motivar. Las experiencias recientes que hemos visto a lo largo del tiempo, chicas, con esta temática de lo que es la creatividad y lo que es el pensamiento creativo, gracias a ellos se han dado cursos y talleres de creatividad. Por ejemplo, los talleres que tenemos en una escuela, taller de música, taller de carpintería, de pintura, de deporte, de baile, de gimnasia, lo que exista, es para que tú llegues a ser creativo, para que tus alumnos lo sean o tus hijos lleguen a hacerlo. Y los cursos también, hay cursos de pintura, hay cursos de lectura, de escritura, de idiomas, y eso desarrolla en ellos la posibilidad y la confianza de que en determinado momento, como que ya estamos hoy grandes, no le tengan miedo a conocer cosas nuevas, no tengan miedo de crear actividades diferentes a los demás. Demuestran esos talleres y cursos que se requiere ser muy consciente de tener capacidades creativas para defenderse de las presiones del medio hacia el conformismo. Cuanto más consciente se esté de estar dotado del pensamiento innovador, tanto más se puede manifestar la latente de la creatividad. Entonces dejemos que nuestra mente sea innovadora, dejemos que la mente trabaje, chicas, chicos, en cuanto a la creatividad, en cuanto a crear cosas, que nosotros podamos después con el tiempo poder manifestarlas. Ahora, también yo veo muchas cuestiones que hay jóvenes o hay personas más grandes que llega el niño y le dice, mamá, es que necesito que me ayudes a colorear o a crear una maqueta. ¿Y qué pasa con los papás? Es que yo no sé hacer maquetas, no sé pintar, no tengo imaginación. ¿Y qué hace el niño? Pues chupa lo que los papás están haciendo. Recuerdo que son como esponjas. Va a absorber esa información. Pues mi mamá dice que no puede, pues yo tampoco.
Imagínense el ejemplo que les damos a los pequeños, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas, sobre el pensamiento creativo? No, ¿Todo no, bien? maestra, gracias. Entonces recuerden que deben de dejar a sus pequeños, tanto hijos como alumnos, poder crear sus propias cosas, poder desarrollar esas habilidades. Créanme que cuando los dejamos, a veces hasta nos sorprenden. Yo he visto trabajos muy padres, por ejemplo, de robótica, que yo, órale, el niño sabe más robótica que yo, sabe más de computación que yo. ¿Por qué? Porque los motivas. Inclusive hay personas grandes que yo me ha tocado, oye, no sé, te enseño a manejar computadora. Y se motivan. Sé creativo, haz lo que tú quieras en PowerPoint, haz lo que tú quieras en Publisher, haz lo que tú quieras en tal página de Microsoft. Ah, crea lo que tú quieras. Ah, perfecto. Y haces esa libertad del pensamiento del niño. Vamos a ver, ahora sí, chicas, el pensamiento lateral, instrumentos y técnicas por Edward de Bono. Edward de Bono es un psicólogo que si ustedes gustan investigar más, tiene muchísimas técnicas acerca de cómo hacer que este pensamiento sea cada vez más grande. Se van a presentar algunas de las técnicas más formales en la actualidad para el desarrollo del pensamiento lateral en cuanto al pensamiento y la creatividad. ¿Qué es el pensamiento lateral? Se ha demostrado a través de los años la aplicación con agentes diferentes y en diferentes culturas que estos instrumentos funcionan sistemática y eficazmente. El pensamiento lateral, recuerden que lo vimos, que es esta parte del hemisferio. ¿Cuál era el hemisferio, chicas, de la creatividad? El derecho. El derecho, muy bien. No se les vaya a olvidar, ¿eh? Entonces tenemos que desarrollar las siguientes actividades para que nuestro hemisferio derecho pueda desarrollar mucho más la creatividad. Son técnicas que también nosotros podemos utilizar en clase con los pequeños y con los grandes. Las técnicas más usadas, vamos a ir directamente a ello. El foco. Por lo general no se lo considera un instrumento creativo, pero lo es. La creatividad solo se aplica a problemas graves y a dificultades que parecen no tener solución sin una salida creativa. En esos casos suele necesitarse un alto grado de destreza creativa. Supongamos que usted concentra su atención en algo en lo que nadie se ha molestado antes en pensar. En tales casos, incluso un pensamiento creativo muy pequeño puede producir resultados espectaculares. No existe competencia porque estamos en un territorio virgen. Por ejemplo, Einstein, ¿qué dijo? La teoría de la relatividad. Nadie había pensado en cuanto a la gravedad, en cuanto al tiempo. ¿Y qué dijo él? Pues me voy a poner a pensar, ¿qué es esto? Voy a investigar. Lo que yo les decía, ¿cómo trabaja la mente el lenguaje? Que es un tema que yo digo, me gustaría saber qué pasa ahí. Y no he podido encontrar quién me pueda resolver eso. Entonces, cuando buscamos una temática que te llame la atención y que tú digas, quiero saber más acerca, por ejemplo, de los nazis, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, qué sucedió, qué lo provocó, qué pasó con la independencia de México, qué hizo Juárez, qué pasó realmente con la revolución, quién era Porfirio Díaz, investigas la información para poder captarla, para poder comprender un poquito más. Y puedes llegar a ser hasta creativo, puedes hacer hasta un video de YouTube, supongamos, explicando la revolución para niños pequeños. Porque el otro día estaba buscando un tema, por ejemplo, un manual de redacción para primaria, no hay, todos te cobran. Y yo dije, oye, pero ni un video de YouTube, oye, pues entonces aquí puedo tener un terreno, ¿no? Dice, ese es un punto muy importante, el foco de una problemática o de un tema que te llame la atención, que no ha sido descubierto aún, podemos ser creativos en explicarlo, podemos ser creativos en investigar un poco más y en crear algún producto, ¿ok? El segundo es el cuestionamiento creativo. Es algo muy particular. Nos vamos a preguntar estas cuestiones para ver qué tan creativos acerca de una temática o acerca de algo que queramos hacer. Porque esto se hace de este modo. ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Existen otras maneras de hacerlo? ¿Se acuerdan que les decía que existe un pensamiento que te da la vuelta y la vuelta y la vuelta y hasta que te busca no una, sino hasta 5 o hasta 10 soluciones? ¿Se acuerdan del pensamiento, chicas?
¿Cómo se llama? A ver, chicas, acuérdense, Fernanda, Andrea, Marisol, Ita. ¿No se acuerdan? No, no recuerdo. Acuérdense que Perdón. se le llama pensamiento circular. Se los voy a escribir aquí. El pensamiento circular. Vienen estas cuestiones dentro de la misma, lo que yo les decía. Cuando pensamos en una y mil soluciones, como el de la ensalada con el huevo, ¿se acuerdan? Que decía una, pues yo le pongo las verduras con el huevo y la lechuga acompañándolo. Otro decía el huevo solo y ya hago la ensalada. Y otros decían que el huevo lo cocían y lo ponían en la ensalada picado. ¿Se acuerdan que lo vimos? Eso es parte del cuestionamiento creativo. ¿Por qué se hace de este modo? ¿Se han preguntado alguna vez por qué se educa de esta forma? ¿Por qué tenemos que educar así los maestros? ¿Existen otras maneras de educar a los pequeños? Pregúntense todos los días. ¿Por qué hago esta actividad? ¿Por qué debo de hacerlo así? ¿Y puedo poner otras actividades? Siempre hay que pensar de esta manera, chicas. Lo primero que tenemos que tener claro es el cuestionamiento creativo, que debe tener siempre un punto crítico, siempre. ¿Y por qué diario barro de esta forma? Yo otra vez me quedé pensando, dije, oye, ¿por qué diario me paro y le doy la vuelta a la mesa si puedo dar la vuelta al otro lado? Yo dije, cara, ¿qué reacción es esa? Que suele suceder. ¿Y por qué siempre empiezo barriendo los cuartos y termino barriendo la cocina? O sea, al revés, ¿no? ¿Y por qué no empiezo al revés? Y siempre barro del cuarto hacia la cocina. Pudiéndola hacer al revés, me cuestioné, dije, ¿por qué hago eso? ¿Y por qué me duermo tan tarde? No, también es un cuestionamiento. Entonces tenemos que ser críticos y evaluar si estamos haciendo de las mismas maneras o de un buen modo las cosas, chicas. Ese es el cuestionamiento. También te da un cuestionamiento de juicio. Se dedica a demostrar que algo es defectuoso o erróneo, lo que yo les decía, pero ¿por qué hago esto si está mal? ¿O por qué me voy directamente a hacer estas cuestiones en la computadora? ¿Por qué debemos de criticar y de cuestionarnos, chicos, para mejorar? Siempre para mejorar. El cuestionamiento creativo, en cambio, no critica ni juzga ni busca defectos en cuanto al cuestionamiento creativo, ¿de acuerdo? Opera con intención de no juzgar y es incentivo para lograr la singularidad. ¿Por qué el niño me pintó el dinosaurio azul si el dinosaurio es verde? Y no debemos de cuestionar, porque es su creatividad de él. Pero en cambio, si nosotros decimos, ¿por qué pongo siempre a este autor si yo puedo tener mis 1000 autores para la investigación de las clases? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿por qué me sale ese cuadrito, no? Si se supone que ya lo borré, entonces no lo borré, no guardé cambios. Que también eso es muy importante. Ah, de rato voy a guardar cambios. Hay un pensamiento crítico, chicas. Es gracioso, pero es verdad. Como punto fijo para ideas alternativas, si usamos dos puntos de conceptos para alcanzar lo que yo les decía a ustedes la semana pasada. A veces nos dicen, vamos a hacer un ensayo o una redacción. Y duramos horas pensando, pero horas, hasta días, decían las compañeras, en cómo realizar, cómo redactar, qué palabras tener en cuenta. Estos puntos son los que yo les mencionaba, algunos de ellos. El primero, direcciones, conceptos o enfoques muy amplios. El más amplio que uno pueda concebir se convierte en una dirección. Aquí ustedes pueden hacer este mapita, lo que yo les decía, hagan como un mapita. Si nos dejan de tarea una red semántica, yo voy armando mi red semántica en cuanto voy leyendo o en cuanto estoy viendo de qué se va a tratar la actividad. Conceptos, métodos generales para poder hacerlo. Por ejemplo, yo les platico una línea del tiempo, ¿sí? Me aventé, no les miento, 3 o 4 días pensando cómo iba a ser la línea del tiempo porque no me acordaba. Y yo decía, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago en Word? ¿Cómo lo hago? Pero ¿cómo le hago? Y hasta que me llegó la idea, el foquito, ¿por qué no ves en YouTube cómo se hace una línea del tiempo? Y, ay, de verdad, me queda un día para subir la tarea. Ahí voy, me pongo el video. Inserta en organigrama y ponle y hazle. En 3 minutos me explicó todo y yo,
me agarré riendo porque dije, no puede ser posible que se me haya olvidado hacer esta técnica. Igual la lluvia de ideas, se me olvida a veces, digo, ay, voy a hacer esto, y, híjole, la lluvia de ideas, como a los 2, 3 días, ¿no? Entonces, esto es parte de un método general para hacer algo, chicas. ¿Cómo puedo hacer yo una diapositiva? ¿Cómo puedo yo ponerle un video de YouTube? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Porque tenemos que buscar diferentes métodos para poder realizar alguna creatividad o alguna actividad que nos estén pidiendo. Ideas, maneras concretas y específicas de poner en práctica un concepto. Una idea debe de ser específica, debe de ser posible su puesta en práctica directamente. Ya capté cómo se hace la línea del tiempo. Ya capté cómo es un cuadro comparativo. Ahora lo voy a llevar a la práctica para ver cómo queda. Y voy a enseñar la práctica a otras personas para que también puedan realizar. ¿De acuerdo? La provocación es otro punto. Einstein acostumbraba a realizar lo que se denomina experimentos de pensamiento. Decía, ¿qué vería si estuviera viajando a la velocidad de la luz? Él se preguntó esa cuestión. El niño que coloca un cubo sobre otro para comprobar qué pasa está llevando a cabo un experimento. Entonces la provocación, chicas, es esta parte. ¿Qué pasa si busco un video de YouTube y me dicen unos alumnos, maestra, es que yo no sé hacer una red semántica, vi ese ejemplo, pero no sé, maestra? A ver, busquen un video de YouTube o busquen en tales aplicaciones, ya está el diseño, nada más insertas la imagen y las palabras. Ay, maestra, yo si supieran que así le batallé, no, pero pues bueno. Y la provocación es una especie de experimento mental, chicas, debemos de provocar a la mente, como lo del huevo. Si tengo nada más estos 3, 4 productos para cocinar, ¿qué voy a crear? Y decimos, no, es que no puedo crear nada. Tienes que crear algo. Si tenemos foamy, silicón, diamantina, ¿qué podemos, tijeras, etcétera? ¿Qué podemos realizar? Lo que les veíamos la clase pasada, ¿no? Si no tengo esto para realizarlo del 15 de septiembre, con lo que tengo que crear mi propio producto, mis propias cuestiones. Nos dice aquí, obliga a rebasar los límites habituales de lo razonable. Ya decimos, es que ya le di 5 vueltas y no sé cómo poder realizar esto. Provoquemos constantemente, chicos, esa creatividad, ¿de acuerdo? Ahora hice el mapa mental de este diseño, ahora deja busco cómo hago otro mapa mental. Ahora ya hice una tabla comparativa, un cuadro comparativo así. Ahora déjale cambio los colores, le pongo una línea más gruesa o más delgada, le pongo un margen. O sea, vayan cambiando, provocando todo eso para que en un momento determinado que ya les digan, a ver, ¿me vas a hacer un tríptico? Lo puedes hacer rápidamente, no nos bloqueemos, como les digo, suele pasar como a mí pasó 3, 4 días, ¿no? Con una línea de tiempo. La provocación deliberada es un método sistemático que puede producir los mismos efectos. No tenemos que esperar el cambio, el accidente o el error. Lo podemos hacer todos los días y constantemente, todos los días y constantemente. Podemos ser temporalmente locos, como si se les decía, solo durante 30 segundos cada vez y controlar la situación. Podemos conectarnos y desconectarnos de la locura a nuestro arbitrio. Por eso la provocación es un aspecto tan fundamental del pensamiento lateral y de la creatividad en general. Es como si ustedes, no sé si se han fijado con los niños o con las personas, les das el material y vas a realizar lo que dijiste, supongamos, ven una película, me vas a dibujar lo de la película o me vas a hacer con figuras de plástico lo de la película y el niño inmediatamente te dice, yo voy a dibujar a la princesa y el rey y no sé qué, o al malo, ¿no? Yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque le estás provocando a que haga eso. Igual nosotros participar dentro de esas provocaciones con los pequeños para recordar constantemente cómo podemos hacer que la creatividad no se pierda, como vimos en los 4 efectos negativos, sino por el contrario, sea cada vez más grande esa creatividad en los pequeños. Muy bien, chicas, ¿alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Finalizamos con el último punto para mejorar la creatividad y favorecernos, el movimiento, ¿sí? Es una operación mental muy importante porque de ella va a depender la creatividad. Es casi imposible ser creativo sin tener destreza en el movimiento.
no es una parte formal de nuestro comportamiento de pensamiento, excepto quizás en la poesía. En la lírica nos desplazamos desde las imágenes y las metáforas hacia los significados y los sentimientos. Ese es un ejemplo. Se considera movimiento a fin de pasar de una provocación a una idea útil o un concepto conveniente. Lo que les decía, nada más tengo este material, ¿qué voy a hacer? Y te quedo uno pensando, y si hacemos esto, perfecto, unos moños, lo de Navidad, ¿se acuerdan que les decía? Unos pinitos, reciclamos. Yo tengo esto en mi casa de reciclaje, ¿tú qué tienes? Armamos, estamos provocando un movimiento, a que no siempre estemos esperando a que nos den las imágenes impresas, a que nos den las acuarelas o los marcadores o el FOMI o X material, pero teniendo otras opciones, decimos, tengo que de esto hacer algo para poder tener mi creatividad, ser conveniente la creatividad en ese momento. Los movimientos no tienen sentido para utilizar la provocación. Tienes que mover tu mente, más que nada, chicos. Podemos decir que un movimiento significa la disposición a desplazarse de una manera positiva e indagadora, en vez de detenerse para juzgar si algo es correcto o erróneo. ¿Sí? Pues es que la maestra está mal porque puso este cartel y puso, o sea, no debemos de criticar las creatividades de otras personas. Debemos de ver, ya vimos, tenemos que ser críticos, pero no podemos decir, estás mal. Mira, sí está bien, me hubiera gustado que esto lo pusieras de esta forma, pero está bien porque es tu creatividad. Es la manera más correcta en lugar, no, es que ahí está, se equivocó y Marisol y Andrea y Fernanda están mal y eso yo no. No, porque recuerdo lo que vimos el día de hoy y la clase pasada. La creatividad es propia, por eso se llama personalidad creativa, porque es mía, es mi manera de trabajar. Hay algunos que dicen, mira, sí, es el de la maestra fulana, porque a ella le gusta ponerlos a hacer esto a los niños y los colores de los niños. Este es de la maestra sutana, porque a ella le gusta hacer maquetas, plastilina, llevar arena, llevar material con foamy, otros con telas, etcétera, 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 etcétera. Pero cada quien debe de moverse, chicas. No siempre va a haber foamy, como les digo, no siempre va a haber pegamento, resistor, no siempre va a haber una computadora y tampoco vamos a tener la disposición al 100% de los colegas. A lo mejor te dicen, ya quedamos en equipos y, híjole, pues resulta que se enfermó la compañera, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a la maestra, en lugar de decir, yo saco adelante mi exposición, después hablo con la maestra o solamente le aviso, ¿sabe qué, maestra? Está enferma, no va a poder, yo hago todo y voy a trabajar el material didáctico solo. ¿De acuerdo, chicas? ¿Dudas que tengan? No, maestra. No, muy bien. No, maestra. Voy a preguntarle a Ita. Ita, ¿qué entiendes tú misma, tu propio punto de vista como personalidad creativa? Bueno, lo que hemos visto es que debemos dejar de desarrollar, pues, lo que fluya de uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero realizar alguna actividad de alguna forma, no quiere decir que que tenga que ser igual a como lo hizo, por ejemplo, Fer o Marisol, ¿sí? O sea, o Andrea, sino que cada una de nosotros vamos a desarrollar esa actividad de diferente forma porque depende mucho de nuestra forma de ser también, es lo que vimos al principio, y cada una va a desarrollar de diferentes maneras la actividad dependiendo de las capacidades que tenga y como también usted lo mencionó, pues si para mí una destreza es más fácil, pues yo me voy a ir por ese lado, ¿verdad? Sea de la destreza que sea la música o por ejemplo el arte o no sé, la lectura, no sé, dependiendo de cada persona. Exactamente, gracias. ¿Tú crees, Ita, que estaría bien que nosotros estuvimos en diferentes talleres, que estemos en diferentes talleres? Por ejemplo, un mes en música, un mes en pintura, un mes en robótica, un mes en redacción o lectura.
Pues yo creo que sí, sería algo muy positivo. De hecho, en las diapositivas como que recuerdo que también como que la personalidad creativa la debemos de forjar, pues. O sea, Ujú. sí te voy a dejar que seas tú, pero te puedo ayudar a que veas no nada más este lado, sino hay muchas opciones para que tú puedas desarrollar tu creatividad. Claro que siempre uno se enfoca en una porque a lo mejor es donde tiene uno más destrezas, pero no Así quiere es. decir que no podamos hacer más cosas. Exactamente. Fíjate, ahorita que me acordé de lo que me estabas diciendo, en la prepa, no sé si a ustedes les tocó los talleres, ya los últimos de quinto y sexto. Y a mí me llamó la atención una materia en quinto que era fisiología, acerca de las células, la sangre, etcétera. Y me llamó la atención, dije, ¿qué será? Habiendo otras materias de opciones, que había física y no sé qué tanto, dije, no, pues tengo que experimentar algo nuevo, voy a agarrar fisiología. Y me fue bien, saqué muy buena calificación y todo. Y en el último semestre que estuve en la prepa, yo quería agarrar la de, creo que era microbiología, o sea, era como la continuación de fisiología, y me mandaron a maquetas. Y ya dije, ¿qué hago en maquetas? ¿Qué tengo que hacer yo en maquetas? Yo no voy a estudiar para maquetas. Eso es para un ingeniero o un arquitecto. Y el maestro me dijo, ¿pero tú qué quieres estudiar? Pues yo quiero ser educadora, maestro. ¿Y qué haces en maqueta? Ah, yo no sé, profe. Pero conforme pasaba el tiempo, decía el maestro, oye, tienes habilidades arquitectónicas. Y yo me quedé así, ¿cómo? Pues es que haces muy bien tus figuras, los decoras muy bien, le metes mucho detallaje, con la manualidad. Y yo decía, y él fue cuando dijo, es que es bueno dar esos pequeños cambios, brincar esos cambios. Si estuvieras en neurofisiología o neuro no sé qué, nunca hubieras aprendido lo que aprendiste en maquetas. Porque yo ni sabía manejar el cúter y tuve que enseñar a manejar el cúter y cortar los cartones y pintar y hacer. Y yo decía, no, es que me voy a estresar. Y no. Y de repente volteé a ver a mis compañeros que se estaban en el taller que yo quise y reprobando, no entendía, no sabía nada. Y decía, creo que sí fue bueno, como dijo el maestro, ese cambio, ¿no? Igual nosotros debemos de tomar esas habilidades, niñas y niños, jovencitas, de a lo mejor decimos, es que yo no soy buena dibujando, maestra. Tenemos que ver. Hay talleres de dibujo, hay talleres de nutrición, hay talleres de inglés, hay talleres de todo, donde te den la posibilidad de que sean gratuitos. Hay que agarrar los talleres cuando sean presenciales, ¿verdad? Primeramente. Marisol, ¿tú qué entiendes por personalidad creativa? Pues yo lo veo como que pues es algo que tenemos muy en nuestro interior, como lo decía, también hay que aventarnos a no tenerle miedo. Yo Exacto. no me Sí. considero ser tan creativa, pero cuando me meto a algo me enfoco mucho y termina gustándome lo que hago. A veces no sabemos que tenemos ese don, se podría decir, Ujú, exactamente, acuérdense. hasta que lo sacamos. Acuérdense lo que vimos en hemisferios cerebrales, que decíamos que cuando te encuentras una persona, el hemisferio no es el derecho, sino el izquierdo quien te recuerda a la persona, pero físicamente, ¿sí? Pero en cuanto a la voz, en cuanto a los recuerdos, sí es el derecho. Por eso le decía, hay que saber los dos partes, no solamente lo creativo, sino también lo analítico y viceversa. Porque decíamos, ay, es que yo soy más analítica y yo soy más creativa, pero tenemos que tener las dos para poder tener desarrollado completamente lo que es el pensamiento creativo. Muy bien, chicas, ¿dudas? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. No, maestra. ¿Todo bien? ¿Algo que quieras aportar, Fer? Pues ya nada más pues, decir lo que yo entendí y creo que la creatividad es una de nuestras mejores cualidades, se podría decir. Bien. Y pues provienen del pensamiento que nos hacen observar, que también nos hacen analizar y crear y que influya en nuestro pensamiento, no tener miedo a cuestionarse y a tener un pensamiento de crítica siempre para mejorar. Exactamente, acuérdense que tenemos que ser críticos. Qué bueno, compañera. Andrea, dice, Ita, ya nos agarró la maestra de examen.
Andrea, ¿qué te pareció el pensamiento creativo? A mí se me hizo muy interesante porque, como lo dice la palabra, cada quien tiene su personalidad y hay que ser creativos en todos los aspectos y no quedarnos estancados, se puede decir con lo que ya tenemos, sino como el ejemplo que usted daba, que sin querer se fue a otra carrera, pero lo aprovechó para su bienestar, pues para Ujú. aplicarlo en un futuro. Igual Así nosotros es. con los niños podemos hacer lo mismo, o sea, no ser, se dice monótono, no algo así, ser Ujú. con lo mismo, pues, sino explotar todos esos campos para que vean en qué son buenos y puedan ser funcionales. Ujú. Así es, acuérdense que existen muchas estrategias didácticas. No les he compartido a ustedes el manual de estrategias didácticas, ¿verdad? O ya se los compartí. Se me hace que no, ¿verdad? Para No, compartírselos, creo que si tienen el número de ITA, ¿ya te agregaron ITA al grupo o todavía no te agregan? Sí, creo Al que de ya me WhatsApp. agregaron. Sí, para checarlo y yo les voy a pasar un manual de estrategia didáctica de lo que estamos trabajando en clase, por ejemplo, modelo escarabajo, una red semántica, un mapa mental, vienen historietas, ensayos, cronogramas, para que ustedes también puedan darle ese cambio. Si tienen niños grandes, puede decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar un resumen del Día de la Independencia, porque es lo que nos ponían a hacer, ¿se acuerdan? Compra la lámina, recorta la lámina y escribe lo más importante. Y tú decías, otra vez el día del 15 de septiembre, y nunca entendíamos. Sin embargo, si le decimos al niño, te voy a poner un video de YouTube cortito del Día de la Independencia y referente a tú me vas a dibujar, supongamos, si apenas están enseñándose a hacer las cosas, a dibujar o en plastilina algo que te recuerde, aunque no tenga nada que ver, pero hay que saber respetarlo, ¿verdad? Pero también decirle ya cuando tengan la posibilidad, mira, vamos a realizar un modelo escarabajo o vamos a realizar una red semántica o vamos a realizar un cuadro comparativo de las características físicas o lo que realizó Morelos, Hidalgo, todos, para que el alumno pueda crear algo nuevo. Y no decir, ay, es que tengo que ver la maestra con el resumen. No, mejor no. No voy a hacer nomás copy y pego. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, ahorita se los comparto, si ya está en el grupo ITA, para que puedan tener el manual, lo puedan utilizar en un futuro, que ustedes digan, lo quiero utilizar para poderlo tener en clase y lo guarden, por favor, porque de esos manuales casi no hay. No, no está ahí tan, chicas, todavía. Entonces les encargo, por favor, que me la agreguen al grupo. Gracias, sí. Ok, gracias, chicas. Pues cuídense mucho. Ahorita que la agreguen, les mando el manual para que no se lo vaya a perder ella. Cuídense y la próxima semana Gracias. vamos a iniciar con las inteligencias múltiples. Ahora sí viene lo bueno. Cuídense mucho y hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego, chicas. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.